Mientras Europa ardía en trincheras, mientras el barro del Somme y la sangre de Verdún ocupaban los titulares, una guerra distinta, silenciosa y feroz, se libraba lejos de las miradas, en África. Una guerra sin frentes claros, sin honor, sin gloria, pero con consecuencias que llegarían hasta el corazón del siglo XX. Este es el relato del frente colonial de la Gran Guerra, el frente olvidado, el frente africano. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, África estaba dividida como un tablero. Tras la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, las potencias europeas se habían repartido el continente sin consultar a nadie. Francia controlaba el Magreb, África occidental y ecuatorial. Gran Bretaña dominaba Egipto, Sudán, Nigeria, Sudáfrica y más. Bélgica explotaba el Congo. Portugal mantenía Angola y Mozambique. Y Alemania poseía 4 colonias estratégicas: Togo, Camerún, África del Sudoeste alemana, hoy Namibia, y África Oriental alemana, hoy Tanzania, Ruanda y Burundi. Cuando estalla la guerra en Europa, ese reparto se convierte en campo de batalla. Las potencias aliadas no estaban dispuestas a dejar que Alemania mantuviera su pie en África, y Alemania no pensaba rendirse sin luchar. El primer disparo de la guerra no se oyó en Francia. Se oyó en África Occidental. Togo, entonces colonia alemana, albergaba la estación de radio de Camina, una de las más importantes del Atlántico. Permitía a Berlín comunicarse con sus flotas y colonias en todo el mundo. El 7 de agosto de 1914, tropas coloniales británicas desde Gold Coast, actual Ghana, y tropas francesas desde Dahomey, hoy Benín, invadieron Togo. La resistencia alemana fue mínima, pero antes de rendirse los alemanes destruyeron la estación. Fue un gesto simbólico. El 26 de agosto, Togo se rinde. Es la primera victoria aliada de la guerra, y ocurrió en África. En Camerún, la resistencia fue feroz. El gobernador Karl Ebermeyer y su comandante militar, el mayor Karl Zimmermann, no estaban dispuestos a rendirse. Desde Douala hasta el interior del país, los alemanes fortificaron puestos, usaron ríos como rutas defensivas y organizaron emboscadas. Tropas coloniales francesas del África ecuatorial y fuerzas británicas desde Nigeria coordinaron la ofensiva. Los combates se extendieron desde la costa hasta la frontera con el Congo. Batallas como Garua y Mora fueron sangrientas y prolongadas. La selva no ayudaba a nadie. Mosquitos, enfermedades, barro, humedad. Muchos murieron sin disparar una sola bala. Los alemanes resistieron durante 17 meses. Solo se rindieron en febrero de 1916, tras quedarse sin recursos ni líneas de escape. En el sur, en África del Sudoeste alemana, Alemania se enfrentó a un enemigo inesperado, la Unión Sudafricana, parte del Imperio Británico, pero con tensiones internas. Muchos afrikaners de origen Boer todavía resentían la reciente guerra anglo-boer. Al estallar la guerra, algunos se rebelaron contra el gobierno. Fue la rebelión Maritz. Sudáfrica tuvo que sofocar primero esta insurrección interna antes de avanzar hacia el oeste. Una vez estabilizada, lanzó una campaña contra la colonia alemana, bajo el mando de Louis Botha y Jan Smuts. La guerra fue dura. Más de 40.000 soldados sudafricanos combatieron en el desierto contra unos 5.000 alemanes bien posicionados. Finalmente, en julio de 1915, los alemanes se rinden. La campaña deja cicatrices, pero Sudáfrica se afianza como potencia regional. La joya de la resistencia alemana fue África Oriental. El general Paul von Lettow-Vorbeck dirigía una fuerza de apenas 3.000 soldados alemanes y 11.000 askaris africanos, pero con una estrategia clara: hacer gastar a los aliados más recursos en África que en Europa. Durante 4 años hostigó líneas británicas, saboteó ferrocarriles, emboscó convoyes y se mantuvo siempre en movimiento. Enfrentó a británicos, belgas y portugueses. A veces los enfrentó por separado, otras a todos al mismo tiempo. Entre sus enemigos estaba Jan Smuts, el mismo que había vencido en el sur. Aún así, Lettow-Vorbeck nunca fue derrotado en batalla. Sus tropas recorrieron más de 5.000 kilómetros a pie, cruzando Tanzania, Mozambique, Zambia y parte del Congo. Su estrategia de guerrilla lo convirtió en leyenda. El 25 de noviembre de 1918, 14 días después del armisticio en Europa, se rindió. Había logrado mantener su fuerza cohesionada hasta el final. En África, la mayoría de los que lucharon no eran europeos, fueron africanos.
como portadores, guías, conscriptos, soldados regulares y auxiliares logísticos. Se estima que más de 2 millones de africanos fueron movilizados durante el conflicto. En el frente oriental en particular, murieron más de 100.000 cargadores africanos solo en el bando británico. Muchos por hambre, enfermedad o agotamiento. Sus nombres no fueron registrados. Sus tumbas, si las hubo, fueron improvisadas. Pero sin ellos, las campañas coloniales hubieran fracasado. Tras la victoria aliada, las colonias alemanas fueron repartidas entre los vencedores, bajo el sistema de mandatos de la recién creada Sociedad de Naciones, Togo y Camerún, divididos entre Francia y el Reino Unido. África del Sudoeste alemana, entregada a Sudáfrica. África Oriental alemana, renombrada como Tanganica y administrada por Gran Bretaña. En teoría, eran territorios en custodia. En la práctica, eran nuevas colonias. Para los africanos nada cambió. Las promesas de reforma quedaron en papel. Pero algo sí había despertado. Una conciencia política, un recuerdo amargo y una pregunta. Si habíamos sangrado por ellos, ¿por qué no podíamos gobernarnos? La Gran Guerra llegó a África, no por elección, sino por imposición. Pero aquí, como en todos los frentes, hubo valor, hubo muerte y hubo historia. Aunque sus nombres no estén en los libros, los que lucharon bajo el sol africano también dejaron su huella, invisible, pero imborrable.